¿Dónde está? Ahí. ¿Esta marca? Aquí. Ya. Roque Sevilla, usted es economista y empresario, fue alcalde de Quito, es ambientalista reconocido y fue presidente del Consejo Administrativo y Directivo de la iniciativa Yasuní hasta enero del 2010. Quizá esta circunstancia nos permite volver a ese tema. El precio tan bajo del petróleo no facilita, no obliga incluso a revertir la decisión de explotar el Yasuní. Bueno, de hecho ya no tiene sentido, no tenía sentido antes, ahora tiene menos sentido todavía la explotación del petróleo en el Yasuní. ¿Por qué? Porque aparte de la caída del precio de los petróleos de APIs 28, cosas por el estilo, que el API marca el flujo, la calidad del petróleo. Si es más diluido, más líquido, entonces sube el API. En este caso, el API del Yasuní es del orden de 13,6, o sea, una especie de brea, eso es lo que se sacaría. Ya no tiene sentido sacarlo porque el costo de extracción es especialmente alto, primero por las medidas ambientales que ofrecieron implantar, esto es, unos pozos direccionales que entraban por un solo sitio y luego buscaban el petróleo de manera horizontal a gran profundidad, eso tiene un costo muy alto, pero luego cuando se lo extrae hay que calentarlo para que fluya, entonces hay que armar una planta de 300 megavatios en pleno Parque Nacional Yasuní y extraer petróleo de Sacha y de Shushufindi para mezclarlo, el petróleo de 18 API con el de 13, porque si no, no fluye por la tubería. Entonces, el costo de hacer todo eso es sumamente alto, que debe estar entre 35 y 50 dólares, dependiendo del cuadro. Y cuando el precio del petróleo Napo está en 26, 27 dólares, dependiendo de las circunstancias, ya no tiene sentido. El costo de extracción es el doble del precio. La lógica elemental económica, es decir, paren eso, no tiene sentido. Yo creo que parecería ser el momento de relanzar una iniciativa Yasuní. ¿Usted estaría dispuesto a eso? Bueno, ya hemos mencionado y vamos a tener una reunión, y esto, tal vez estoy anticipando criterios. Yo he invitado a los miembros de esa comisión, a Yolanda Cacabatze, a Francisco Carrión y a Carlos Larrea, de la comisión original, que nosotros nos volvamos a reunir y el planteamiento básico que yo estoy haciendo y que les voy a proponer a ellos es que propongamos al gobierno que se vuelva a lanzar el proyecto Yasuní-TT, pero con una condición previa, y es que se haga primero una consulta popular en la que los ecuatorianos deciden no explotar el petróleo, porque si no puede suceder lo que ya sucedió, que la opinión de una sola persona cambie totalmente. Pero la consulta la consulta básicamente, aunque no se hizo, ya se hizo. Bueno, es decir, el país, en el momento que usted estaba ahí, si recuerdo bien, el 96% de personas eran favorables a el 76, la cifra es la última, 70. pero al comienzo fue 90 sí. y pico, y incluso recuerdo que había el 66%, que incluso si no había aportes exteriores, eran favorables a que se quedara bajo tierra. Pero una cosa es una encuesta y otra cosa es una decisión legal constitucional que diga el pueblo del Ecuador ha decidido dejar bajo tierra el 20% de las reservas petroleras en la zona del Yasuní. Y esta nueva propuesta... Porque si no, después de todo lo que hicimos en el Foro Mundial, donde obtuvimos, y esto es bien importante recalcar, compromisos en principio de 1.670 millones de dólares, ya no nos va a creer nadie. Pero si el pueblo ecuatoriano en su conjunto toma esa decisión, bueno, podemos ir con ese respaldo, decir, aquí es una decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo bajo tierra y entonces tendremos más poder moral para poder nuevamente relanzar
el proyecto Yasuní. A eso iba. ¿Este relanzamiento del proyecto sería un retorno al plan A o sería en el sentido de que todavía esperaríamos que nos paguen por mantener el petróleo bajo tierra? Tendríamos que rediseñar porque han pasado, nosotros, y tú lo acabas de mencionar, renunciamos en enero del año 2010, han pasado 6 años, el mundo ha cambiado en estos 6 años, la situación del petróleo ha cambiado, el tema de la conciencia del cambio climático es mucho mayor, basta ver la diferencia entre la COP de Copenhague y la COP de París, ¿no es cierto? Ahí hay una toma de conciencia porque ya las evidencias son demasiado grandes como para seguir con los brazos cruzados como que no tenemos ningún problema. Hay un problema enorme y este rato también hay ya un compromiso de los países desarrollados de crear un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020. Entonces, hay que rediseñar, probablemente ajustarse a estas nuevas circunstancias y plantear al mundo nuevamente esta idea. Si en el plan A la idea era yo no exploto el petróleo si ustedes me pagan por él, en el plan B era como no me pagan, yo exploto. Este plan C o tercera opción, ¿cómo sería entonces exactamente? Bueno, pero digamos cuál era el plan B. El plan B era extraigo el petróleo, construyo una refinería del Pacífico para crudos pesados y transformo en combustibles y en lubricantes, cosa que sabemos en lo que ha quedado. Se han invertido 1.200 millones de dólares sin ningún beneficio, es una tabla rasa que tenemos allí en la provincia de Manabí, que no se utiliza para nada y la forma más irresponsable de botar el dinero. Entonces, ese era el plan B. El plan C sería este nuevo. Yo no puedo adelantar el criterio, pero básicamente la idea sería plantear que aquellos países que tienen esta combinación, que parecería única en el caso ecuatoriano, pero no lo es, hay muchísimos países, sobre todo países tropicales, que tienen esta combinación, que es riqueza biológica gigantesca, generalmente coberturas de selvas tropicales muy importantes, y debajo de ello petróleo. El Congo es uno de los países que tiene exactamente esta situación. Uno de los parques nacionales es el que conserva el mayor número de los últimos gorilas que existen en el África. Y entonces, como esos, hay proyectos en Indonesia, en gran parte del África y en toda Sudamérica tropical. Pero entonces, ¿sería, Roque, pagando, no pagando? Bueno, un poco ahí, aunque… ¿Cuál es el criterio? Usted dice no puedo adelantar criterios, pero… Bueno, pero el criterio básico sería que a lo menos una parte de eso se pague, ¿no es cierto? El proyecto Yasuní TT era pagando el 50% del valor, ¿no es cierto? Esa era la propuesta. Aquí… El valor es mucho menor. El valor es mucho menor este rato, pero la disposición de recursos es mayor y lo que podríamos es volver a plantear esta idea que estaba implícita en el proyecto, no implícita, explícita en el proyecto, y es que se invierta esos recursos para la protección de los recursos naturales renovables, la siembra de bosques, la protección de los 42 parques nacionales continentales y el desarrollo de alternativas de energía no contaminantes. ¿Qué quiere decir? La generación de la energía, pero quiere decir también el uso de la energía. Por ejemplo, podría ser parte del plan el cambio de todo el parque automotor ecuatoriano en los próximos 10, 15 años a combustible, motores a explosión, a motores eléctricos. Entonces, habría que instalar la red de abastecimiento de energía eléctrica rápida, de carga rápida para los vehículos, y sentar desde ahora que ya las ensambladoras ecuatorianas solo ensamblan carros eléctricos y que las importaciones solo se pueden hacer de carros eléctricos. Ahora, ¿usted ha hablado de este tema ya con el gobierno? No he hablado. ¿Qué le hace pensar cuando usted dice proponer
que haya una consulta popular, ¿a quién le va a proponer? Sino al presidente, que fue el que se opuso y es el que tiene la decisión política, siempre se la ha atribuido a él solo. No vemos por qué en este caso no refrendaría esa actitud. Entonces, ¿a quién le van a proponer? Al presidente de la República, evidentemente, al gobierno actual. ¿A quién más podemos proponer? Porque ellos son los que, de acuerdo con las leyes, tienen que mirar un caso de estos y autorizarlo y proponerlo. El presidente, como ustedes saben, tiene la potestad constitucional de convocar a una consulta popular sobre un tema de trascendencia nacional. Entonces, él podría proponer esto y que se someta a votación. Yo estoy convencido que la respuesta va a ser mayoritariamente a favor. Y ahora no hay ni siquiera la disculpa de que capaz que económicamente ese 50% que perdíamos podía ser un problema económico para el país. Este rato es absolutamente inútil hacer la explotación del petróleo en esta área protegida.